En el video de hoy vamos a destrozar este carro de lujo dejando caer un autobús encima. Y de paso te voy a enseñar cómo MrBeast nos está mintiendo a todos y cuál es la razón por la que 250 millones de personas siguen viendo sus videos. ¡Suelta ese autobús! ¡Quieto parado! Antes de reventar ese Lambo, un poquito de contexto. ¿Quién no conoce a MrBeast? Con esos vídeos en los que hace todo de verdad. De verdad regala dinero a la gente, de verdad se entierra vivo y de verdad hace que todo explote. Pero últimamente está pasando algo raro con sus vídeos, y es que ha empezado a usar CGI o efectos visuales, y eso está empezando a restarle un poco de credibilidad. ¿Te habías fijado en este fallo en el vídeo del dominó gigante? O el vídeo del tren y el agujero, todo se ve como muy artificial. Parece todo 3D o modificado digitalmente. Y claro, eso te hace preguntarte, si ha usado CGI para estos vídeos, ¿por qué no también para todos los demás? El caso es que llevo una semana analizando todos los vídeos de MrBeast para enseñarte cómo usa el CGI y por qué creo que a veces sí está justificado, mientras que otras veces nos está engañando. Pero antes de continuar, vamos a ver cómo va el Lamborghini. El vídeo de hoy es una locura. Yo creo que nunca me he gastado tanta pasta en un vídeo, pero lo mejor de todo es que os traigo a alguien que estaba ahí también. Lo mismo se puede meter dentro otra vez. A ver, yo no sé explicar muy bien lo que vamos a hacer hoy. Estoy nervioso, hay que esperar a que traigan la grúa, el autobús y el Lambo. ¿Qué se hace mientras espera a que traigan un Lambo? Bueno, pues vamos a empezar ya a investigar los vídeos de MrBeast y a investigar cómo ha hecho el CGI y por qué a veces sí está justificado, pero otras veces no. Y vamos a empezar con el ejemplo más loco, uno de sus vídeos más míticos, los juegos del calamar. Un vídeo que tiene más de 300 planos con efectos visuales y que ayudaron a crear esos pedazos de escenarios tan increíbles. Pero no todo el decorado es CGI, sino que construyeron gran parte de ellos y el CGI se usó para ampliar esos decorados que sí que tenían. Básicamente lo que los participantes o actores tocaban o interactuaban era real, mientras que todo lo demás era CGI. Un ejemplo muy sencillo, la escena del patio, realmente no la grabaron en un exterior, sino dentro de una nave. Después quitaron ese cielo y pusieron pues el patio con la niña girando y todo el rollo. O por ejemplo, en la prueba del pasillo este de cristal, ¿realmente construirían un pasillo como ese? Pues sí. ¿Ese pasillo estaba tan alto? Pues no. Y hay dos razones por las que estos decorados llevan CGI, por el dinero y por la seguridad. Lo del dinero es obvio, no es lo mismo construir este set que este de aquí, nada que ver. Así que se hacen CGI para abaratar costes. Pero la otra razón quizás es más interesante, la seguridad. Tener un accidente en un set de rodaje es un marrón increíble, y más si el accidente es caerte 20 metros al cemento. No mola. Así que hacemos un set blandito con goma espuma para que nadie se mate y luego en CGI hacemos como que hay un trillón de edificios para abajo. ¿Y quieres saber un dato loco? Estos efectos no se hicieron ni con After Effects, ni Houdini, ni Nuke, ni mierda. Se hicieron con el mismo motor de videojuego que usa el Fortnite, Unreal Engine. Esto le permitió al equipo ver en tiempo real mientras rodaban cómo iban a quedar esos sets que no eran tan grandes. Y este trabajo lo hicieron las máquinas del canal So Crispy Media, una de mis grandes inspiraciones desde hace más de 10 años. Y para poder renderizar todo eso en tiempo real, tuvieron que usar un buen equipo, gráfica de Nvidia. Y es que la GPU es una de las herramientas principales de cualquier artista de 3D o de efectos visuales. Yo, por ejemplo, uso aquí una 4080 de Nvidia desde hace más de un año y es una auténtica bestia. Es una tarjeta que aguanta lo que le eche. Proyectos como el de Matrix del año pasado o cuando creamos nuestro propio parque jurásico o incluso el máster de creación de cortometrajes CGI que saqué también, todo eso está hecho con esta gráfica. Esta gráfica es literalmente Terrenator. Y hay una cosa que no mucha gente sabe y es que puede que tengas la mejor gráfica del mundo pero no esté usando los drivers correctos. Si eres artista de 3D, de efectos visuales o diseñador, te recomiendo que uses los drivers de Nvidia Studio porque puede ser que estés usando los de videojuegos y eso no va a estar nada optimizado para los programas que usas en tu día a día. Estos drivers son totalmente gratuitos y te voy a dejar un enlace por ahí abajo para que te los descargues. Yo lo uso en mi día a día para Blender, DaVinci, After Effects y hacen que todo fluya de una manera increíble. Así que nada, si tú también quieres aprovechar estos drivers, ahí abajo tienes un enlace. Y como sé que tienes ganas de seguir viendo qué secretos nos oculta MrBeast, vamos a seguir con el vídeo. Que por lo visto, los de So Crispy Media hicieron un par de planillos para ese vídeo. Y los efectos que hicieron para este vídeo son más que los efectos que lleva la película Matrix, para un vídeo de YouTube. Una de las cosas más interesantes de poder hacer esto en tiempo real con Unreal Engine es que le puedes enseñar a tus actores o participantes dónde van a estar integrados realmente, para que se metan un poquillo en el papel. Y así saben que si se caen, pues hay goma espuma y no pues todo ese
esa altura. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la empresa Periquito SL, que son los que van a traer las grúas, que es una empresa aquí de Almería muy top. Bro, ¿por qué no están viniendo? O sea, habíamos quedado ya... ¿Y si te han estafado, qué? Podría ser perfectamente. En un momentillo vamos a empezar a ver cuáles son los efectos que considero que no están justificados. Pero es que hay otros que sí, que son estas escenas CGI. Estoy seguro que a nadie le molestan estas escenas porque son súper útiles. Te sirven para darle estructura al vídeo y que la gente sepa en qué momento de todo el vídeo es en el que estamos entrando. Sinceramente, a mí me parece una genialidad. Son animaciones 3D más o menos basiquillas, pero como te he dicho, no todo el CGI que mete MrBeast está justificado. Así que vamos a entrar al meollo. Vamos a empezar hablando del vídeo del tren contra el agujero. Y es que este fue el vídeo que me hizo hacer este vídeo y demostraros que aquí hay cosas raras. La forma en la que está editado ese vídeo me hacía sospechar que estaban intentando ocultar algo. El montaje hace que todo el rato estés disperso por ahí fijándote en otras cosas. Te estás manipulando con el montaje ese. Nada más empezar el vídeo yo ya me di cuenta que aquí había cosas raras. El tren pasando al lado de Jimmy, yendo hacia la fosa. La fosa se veía como muy perfecta. Aquí estaban pasando cosas, pero dije, bueno, se lo voy a permitir porque es la intro. Al final todos hacemos cosas llamativas en la intro de YouTube para que todo el mundo se quede aquí enganchado. Pero resulta que es que no es solo en la intro, es durante todo el vídeo. Hay momentos en los que el tren es CGI, luego no lo es, luego lo vuelve a ser. Momentos en los que el agujero parece real, luego es otro agujero, luego tiene otra iluminación. El tanque en ningún momento aparece al mismo tiempo que otros elementos. Y yo qué sé, si es que me podría creer hasta que todo sea un croma. Vamos a ver algunos de estos ejemplos detenidamente. Hay un momento en el que juegan a tirar de la cuerda un tanque y dos autobuses. En esa escena, en ningún momento se enseña que haya ahí un agujero. Y cuando cortan el agujero, se ven como algunos arreglos raros con cambios de tonalidad en la tierra, como si hubiesen metido ahí un PNG casi. Pero antes de que ponga eso en duda, pierden los autobuses y se caen al agujero, y no es un PNG, es un agujero real, demostrando que es de verdad. Pero cuando caen pasa otra cosa, y es que ya no parece que tenga la misma profundidad que tenía antes. Pero ese no es el único momento en el que pasan cosas raras en el agujero. Llega el momento final del vídeo en el que tiran el tren de verdad al agujero, y ahí sí que de verdad hay cosas raras. Aquí hay muchas mentiras, Jimmy. La sombra de debajo del tren debería de ser casi un negro puro, pero es como grisácea, diferente del resto de sombras. Y para rematar, una vez cae el tren en el agujero, el polvo que se levanta es de un pack de efectos, el Action Essentials, un pack que habréis visto en películas, en series, en un puñado de vídeos, videoclips. Es el típico pack al que va todo el mundo cuando hace efectos, incluido yo. Una lucha de conos, bro. El primero que haga un cono flip y quede de pie, paga el vídeo. Tú primero. Paga él el vídeo. Diego, encantadísimo, bro. Puedes venir a todos los vídeos que tú quieras. Ahora yo lo voy a meter encima, mi cono en tu cono, bro. ¡Wow! ¿Pero qué es lo que están ocultando con tanto efecto? Pues lo más seguro es que el agujero no sea exactamente como lo enseña. Entonces, ¿cómo sería ese agujero real que nos quieren ocultar? Pues o bien sería un agujero muy feo, o a lo mejor no les salió muy redondo y querían que fuese perfecto. Aquí hay demasiadas cosas raras. Incluso en los planos de dentro del agujero se ven esquinas perfectamente rectas como si fuese un cuadrado. Por lo tanto, nos podemos olvidar ya de que ese agujero fuese redondo. Que yo sepa, un círculo no tiene esquina. Y por alguna razón, ahora hay 3 autobuses en vez de 2. ¿Qué está pasando? El caso es que este no es el único vídeo en el que ha usado CGI. De hecho, en este vídeo empezó a meterlo más y más en sus vídeos. Así que vamos a ver todavía más ejemplos de esto y después vamos a reventar el Lambo. Pero primero... Yo creo que se ha dejado bastante dinero, o a lo mejor es que no sé si ha robado la grúa o algo, no sé qué chanchullos tendrá, pero si se ha dejado dinero se ha dejado mucha pasta. ¿Pero esto qué? ¿Rollo entrevista o algo así? Este es el micro. No veas el nivel del canal, cómo ha subido este año. Sí, a ver, la idea nació como desmontar MrBeast y tal, pero es simplemente que de toda la vida he querido ver cómo se revienta un Lamborghini. ¿De dónde has sacado el dinero? El dinero, ¿que dónde lo he sacado? De los cursos de Aura Prods. Si quieres aprender a editar con Aura Prods, puedes irte ahí abajo a la descripción que te he dejado un enlace muy rico. Increíble, ¿eh? Ha sido buenísimo. No, fuera coña de la prostituta. Vamos a seguir viendo más ejemplos de estos efectos rarillos. Otro vídeo de Jimmy, las Olimpiadas entre países, también tiene bastantes efectos visuales. Por ejemplo, hay un momento en el que hay unas puertas que se cierran. Imagínate tener más de 100 personas y cerrarle unas puertas gigantes que pesarán toneladas. Eso no es seguro, ni es sano, ni es bueno, ni es nada. Así que lo que hicieron fue hacer unas puertas mucho más livianas, con ruedas, y luego en CGI aumentarlas, haciendo que fuesen unas puertas verdaderamente grandes. Lo comprendo, esta te la paso. Al fin y al cabo no queremos matar a nadie grabando un vídeo.
Otro ejemplo, el vídeo en el que destroza un Lambo como estoy yo a punto de hacer. Por favor, suscribiros a este canal porque me está costando muy caro este vídeo. En ese vídeo, la trituradora va cambiando de color, va cambiando de textura, de forma, el Lamborghini cambia. Pero bueno, se lo podríamos pasar, pero realmente ¿qué necesidad tienes de mentir si lo has hecho de verdad? Porque todo lo haces de verdad, ¿verdad? ¿Verdad, Jimmy? Si te está gustando el video de hoy, no olvides dejar tu me gusta para que Pablo pueda seguir comprando carros de lujo. Y aquí la cosa empieza a ponerse un poco más turbia. Por ejemplo, en el vídeo de la trampa mortal más peligrosa del mundo, hay como diferentes pruebas en las que pone en verdadero peligro a una persona. Como la prueba número 1 en la que está en esta caja y hay como pinchos alrededor de él que van a pincharle. ¿Hace falta que diga algo de esta escena? En esta escena, de un plano para otro, que se supone que tiene continuidad, cambia la iluminación, se pueden ver rotoscopias hechas de una manera un poquillo cutre y el montaje una vez más es súper distraído con muchos movimientos de cámara falsos para que te fijes en una cosa y no estés pendiente de dónde está el fallo. ¿Cómo hacen los magos? En otra prueba, con láseres, hay una puerta que se cierra una milésima de segundo después de que él pase por debajo. Yo cuando vi esto me quedé sin respiración, me pareció una locura, pero cuando te paras a verlo bien... En un plano la puerta le roza la pierna, que la tiene hacia arriba, y en el siguiente plano se ha tirado simplemente, sin rodar demasiado. En un plano la puerta es de un material y en el siguiente plano es de otro. Y por no mencionar que hacer eso es extremadamente peligroso. Y si ya para la puerta gigante usó CGI, pues ¿por qué no lo iba a usar para esta? Que hace ¡placa! Y te parten dos. Oye, el rojo este está agobiando mucho, ¿eh? Bro, un furbito mientras esperamos. Venga. Vas tú. Y está buscando más ejemplos, pero es verdad que últimamente parece que se ha puesto un poco más las pilas y ya no es tan fácil de detectar, lo que no significa que no haya CGI. Pero este vídeo realmente no es para cancelar a MrBeast ni para que le odiéis y veáis cómo miente, sino para enseñaros que no es el único que lo hace. Y no me refiero a mí. Las películas que nos entretienen y nos encantan están repletas de CGI y de efectos visuales, porque nadie termina de ver una película en el cine y se va a su casa enfadado porque resulta que Iron Man realmente no tiene poderes y era todo CGI. No, no pasa nada, te están entreteniendo, es un producto de entretenimiento y tú pues te lo gozas. Así que realmente que haya maquillado un poco ese agujero para que se vea más bonito o que haya cambiado esas puertas no significa que sea un peor creador o que sea un mentiroso. Simplemente es una persona que está cuidando lo que hace, porque te recuerdo que el agujero, sea más bonito, sea más feo, lo hizo de verdad. Tira realmente un tren a un agujero. De verdad ha cogido a 100 personas de todo el mundo para que hagan una olimpiada y muchísimas cosas más. Cuando los efectos visuales se usan para entretener y no para mentir, a mí me parece perfectamente lícito. Al final, todo el mundo maquilla el contenido. Cualquier vídeo que veas editado está maquillado. Quizá no es CGI, pero el creador te está enseñando lo que él quiere que veas. No te va a poner este plano en el que pues, de repente, yo que sé, se ve el foco de atrás. Así que nada, dicho esto, y en contra de los efectos visuales y a favor de hacer las cosas de verdad como lo hizo MrBeast, vamos a reventar ese Lambo. ¡Chacho, cacho, rueda! Es esto, solo esto. Es esto. Llevo soñando con... Tío, es cine. Es cine. Esto. Bueno, pues ya sí que sí, ha llegado el momento. Muchas gracias por ver este vídeo. Vamos a soltar ese bicharraco encima. Diego, vente a hacer los honores. Al final él no lo suelta porque no se fían de nosotros una mierda. Así que nada, ¿haces tú la cuenta atrás? Sí. Dale. Escúchame, Espera, Mike. lo mismo tenemos que quitarnos de aquí, ¿eh? Yo creo que también, ¿eh? Haz tú los honores, nene. ¡Vamos a soltar el autobús ahora mismo! ¡En 3, 2, 1, ¡ya! ¡Flipa cómo lo ha reventado, hermano! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué mierda es esta? Nada, Yo pensaba que... nada, lo que te dije, que íbamos a...
Bueno, pues como has visto, los efectos, pues si son para entretener no pasa nada, ¿no? Mientras no vayamos mintiendo a la gente. Bueno, pues así de sencillo es colársela al mundo. A lo que me quiero referir es que tengáis mucho cuidado con lo que veis por ahí por internet, porque te la pueden colar de forma muy sencilla, sobre todo con la IA. Y antes de terminar, por supuesto, muchísimas gracias a Nvidia por patrocinar este vídeo y por hacer posible mi sueño desde que era chico de reventar un pedazo de coche tirándole un autobús encima, un autobús escolar, sin niños, por supuesto. Y nada, decirte que si estás empezando el mundillo del 3D o de los efectos visuales, yo de ti me haría con una buena gráfica de Nvidia y sobre todo aprovecharía el tema de los drivers de Nvidia Studio, que son gratis y tienen enlace por ahí abajo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo, ha sido una muy buena forma de comenzar este año. Y por cierto, no me quiero ir de este vídeo sin decirte que el estudio que has estado viendo es el nuevo estudio de Aura Pro y que dentro de muy poco voy a traer un vídeo de cómo lo hemos montado desde cero. Así que nada, yo no me lo perdería. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo mi equipo, a toda mi gente por ayudarme. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.